Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Hola, Fabo Lady, ¿qué haces? Hola Ale, pues aquí recordando mis viejos tiempos de aquellos momentos de la época del cine de oro, porque casualmente mi papá siempre nos dice, oye, ¿te acuerdas la película de ¿A qué tiempos, señor Don Simón? Entonces me puse ahorita a pensar justamente qué películas había visto yo en mis ayeres, en mi infancia. Y para los que no nos conocen, mi nombre es Gaby. El mío es Anne y juntas somos Fabuladies. Y Gaby, ¿tú llegaste a ver esas películas de antaño de esas televisiones grandotas blanco y negro o cuando era televisión de colores? Creo que las llegué a ver en blanco y negro porque eran en blanco y negro las películas, pero la televisión que yo llegué a ver sí fue de color y me acuerdo que era una televisión grande que tenía como que su carcasa café. Ahorita que lo mencionaste y recordé mi infancia, era justamente de esas que tenían como una carcasa café, o sea, las clásicas, ¿no? Y mira qué bonito es recordar eso, ¿no? Porque como te mencionaba en un principio, mi papá como que se quedó con esas películas, ¿no? Y a cada rato él me comparte fotos por el Facebook o por el WhatsApp y me dice, ¿quiénes son? Y ahí me ves a mí adivinando. Hay muchas personalidades, vaya, que son muy emblemáticas, como por ejemplo la Doña, Dolores del Río. Bueno, hablando de mujeres, ¿no? Que mayormente me manda esas mi papá, pero también me manda que sí de Jorge Negrete, Pedro Infante, o sea, creo que eran muchas los actores y actrices del cine de oro. Pues me atrevo a decir que también fue del tipo de cine que más disfruté, porque como que se daba más de que lo veíamos en familia, pues qué más había por hacer, ¿no? Y ahora, ¿tú tienes alguna película preferida de esa época, Ale? De la época de oro, creo que de mis preferidas, de las que más me acuerdo, es la de Macario, que hace este actor Ignacio López Tarso. López Tarso. Y esa película me gustó muchísimo. Pareciera que es como de terror, porque pues así de niña así te da como miedo, ¿no? Porque se supone que es uno de los personajes de la película, es la muerte que habla con Macario. Pero realmente toda la trama pues está muy buena. Esa me gusta muchísimo. Fíjate que las películas de la doña casi no me encantan. O sea, la reconozco a ella como una mujer preciosa y con muchísima personalidad. Como que no tengo ninguna película que yo diga, ay, la de la doña, esta me encanta. Creo que me gustan más las películas de Clavillazo, las cómicas, las de Tintán. Y a ver, ¿qué otro cómico? Ah, Cantinflas. Las de Cantinflas es así, creo que son excelentes películas cómicas de la época de oro. Fíjate que esos actores que acabas de comentar, Tintán, Clavillazo, Cantinflas, pues son personajes efectivamente cómicos y me recuerda también mucho a mi familia por parte de mi papá, a un tío en particular y a mi papá, porque adoptaban esos bailes exóticos, sensuales de Cantinflas y Clavillazo era también uno que bailaba así como que movía la cadera, ¿no? ¿Era Clavillazo? Sí, así es. Ese me gustaba mucho porque, te digo, lo adoptaban ellos, ¿no? Y a veces hasta bailaban, íbamos a, no sé, una reunión familiar y el baile era así, ¿no? Entonces, eso era lo padre, te digo, que como que esas películas como que se volvían más familiares en ese aspecto. Y a mí, respecto a la doña, me gustaba su personalidad, me gustaba ver la ceja que alzaba. Sí, efectivamente, una mujer muy hermosa, pero creo que no me transmitía muchísimo como tal vez otras, te podría decir Dolores del Río, ¿no? Que mencioné hace un momento. Sin embargo, mi reconocimiento para la doña, o sea, y bueno, sin contar toda su trayectoria. Otros que a mí me gusta mucho y que también me recuerda mucho a mi papá,
aunque ya sería después de eso, pero ya lo platicaremos posteriormente, Mauricio Garcés, hablando de los bailes y de las frases, en este caso las frases, pues las frases habla de un hombre con un amor propio por los cielos. Y eso te digo, cada que veo sus frases, o más bien ya las que inventan que dijo él, pues sí también son como que de dominio popular mexicano. Ahora, una película o las películas que a mí pues me marcaron porque lloraba con ellas. No sé si las recuerdas, la de Nosotros los pobres, la otra que hicieron ustedes los ricos, esa donde el torito fallece su hijo, o sea, no, o sea, eso yo lloraba y, o sea, las veces que he visto esa película, o sea, soy un mar de lágrimas, no puedo con esa película, creo que también parte de lo que representaba el cine mexicano de antaño era el sufrimiento, porque no solamente era el dolor, sino era el sufrimiento, tanto de lo que acontecía en la película, como la clásica mujer sumisa, la clásica mujer sufrida y obviamente el hombre machista. Eso creo que era lo que más se percibía en esa época de oro. Pero fíjate que esto que estás diciendo, hay como unas películas del cine mexicano de esta época, porque estamos hablando de la época de oro, que precisamente por esa temática de la mujer abnegada y el hombre machista, no me encanta ver. Esas películas, por ejemplo, donde salía Sara García, que era la mamá de los pollitos, porque siempre la hizo de mamá, de abuelita. Y hay una película que no sé cómo se llama, que sale ella y tiene como el esposo y como sus tres hijos, ¿no? Entonces, no sé qué sucede en la familia y es un drama total. ¿No es la de los Y Tres García, donde sale también no, ¿no es los Tres García? no. Lo que pasa es que Sara García salió en casi todas las películas del cine de oro y salía de abuelita. En este caso sale como la mamá de la familia y los hijos, que no me acuerdo qué actores eran. Y entonces es una cuestión dramática porque no recuerdo muy bien si uno de sus hijos, o sea, la hija, creo que sale embarazada y entonces hace un drama el papá, los hermanos, de así, de que qué va a decir la sociedad y cómo puede ser posible, cómo vamos a quedar, qué va a decir la gente. Ese tipo de temáticas como que moralistas o la de la mujer abnegada y el hombre machista, a mí me caen muy mal. Entonces, como que por eso te decía, me gustan más las películas cómicas como las de Cantinflas, las de Tintán, la de Clavillazo, porque como que están más enfocadas como divertidos, pero no como de sátira de la sociedad o de las clases sociales. Entonces, como no me gustan a mí las películas tan dramáticas, por eso no me encantan esas que tú dices. Pero la de los Tres Garcías, pues es eso, es una película cómica, aunque sí tiene tintes machistas, porque ya sabes, se están peleando a la bonita del pueblo, pero es una película divertida. Yo no te estoy diciendo que a mí me encanten esas películas, te mencionaba que a mí me marcaron mucho porque, pues te digo, era lo que veías en la tele, o sea, no había muchas opciones como de estar cambiando el canal, sino que pues querías ver películas, eran esas las de ese entonces. Sí te digo que eran muy sufridas y que yo las quisiera como que repetir, no, pero pues era lo que había y lo volvían a poner y lo volvías a ver y ya. Aparte de que fíjate que a mí me sucedía que me gustaba ver las películas de Pedro Infante porque Pedro Infante tenía bigotito. Y en su entonces mi papá tenía bigotito, entonces yo lo relacionaba, me identificaba con él, no con el personaje, sino con la persona. Entonces me gustaba ver sus películas.
Caso contrario es con Jorge Negrete. Con Jorge Negrete, que también era de bigotitos y todo eso, no porque lo sentía así un hombre imponente. Y sí me gustaban mucho sus películas, sin contar cómo cantaba. O sea, es una voz, no tengo palabras. O sea, me encantaba la voz de Pedro Infante y al igual de Jorge Negrete, pero más de Pedro Infante. Y regresando a las películas que mencionas que te gustan, Cantinflas, no hombre, o sea, creo que de Cantinflas sacabas mil frases, mil formas de contestar y de decir y pues también de llevar light la vida, porque creo que esas películas era así como que de llevar más light la vida, o sea, todo el tiempo él procuraba decir tal vez frases que como que cortaran justamente eso de que estamos hablando, el drama, y eso me gustaba mucho, ¿no? Figúrate que de Cantinflas, aparte de hacer películas aquí en México, hizo también películas en Hollywood. Eso lo escuché hace mucho tiempo que vi unos documentales de Cantinflas. Era un actor muy respetado en Hollywood por Charles Chaplin, porque era como que de la época, aunque Charles Chaplin hizo cine mudo y de Cantinflas, pues absolutamente todo lo contrario, porque de hecho él hablaba, pero no decía nada, que creo que es la característica principal de Cantinflas, pero pues era un actor mundialmente reconocido. Y qué risa, la verdad, escuchar y ver a Cantinflas, porque aparte de que sus expresiones, pues te daban risa, te lo decía todo, poder entender lo que quería decir con todo el palabrerío que decía, pues sí te daba un poco de risa porque hablaba demasiado y no decía nada. Como por ejemplo ahorita, nosotras, o al menos yo que te estoy hable, pero sigo diciendo lo mismo. Estás cantinfleando. Fíjate que el término cantinflear viene precisamente de esto. Fue agregado al diccionario de la lengua española el término cantinflear, que es la acción como de hablar y no decir nada. Efectivamente, es lo que te comentaba, que de él sacamos como que muchas frases o maneras de comunicarnos o de expresarnos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, de hecho, el nombre de la película se llama Ahí está el detalle y no sé, en verdad que esa película no lo olvido, no de lo que trata, no olvido el tema de la película, el nombre de la película, porque es una frase que se maneja, ¿no? No sé si recuerdas que decía, ahí está el detalle, que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. O sea, ¿qué es lo que tú decías? Cantinflear, ¿no? Y eso era su característica particular de Cantinflas. O si no, a todos les decía, oiga joven, ahí está el detalle, joven. Ándale, ándale. Sí, claro, fíjate que de esa película, la parte que más me encanta es cuando le están haciendo un juicio porque supuestamente se robó algo o mató a alguien. Y entonces al final de la película le están haciendo un juicio que él dice, yo no quiero que tener abogado, yo solito me voy a defender. Y es que empieza pues a defenderse ante toda pues los que estaban en el tribunal y el juez, ¿no? Entonces, esa película, la verdad, está súper divertida y yo no sé si ahora estas generaciones tienen la curiosidad de ver ese tipo de películas que además es comedia blanca, es totalmente como inocente, pero no dicen ningún tipo de insultos, nada de eso, y realmente te divierte viendo la actuación. Sí, claro. Bueno, nosotros no teníamos otra más que hacer que ver ese tipo de películas, ¿no? Sin embargo, ahorita pues tienes demasiadas opciones y pocas son las personas de estas nuevas generaciones que se toman ese detalle de verlas. Pero creo que tú lo has dicho, eran películas que no eran películas sangrientas. Hay sus excepciones, ¿no? Pero me refiero a que no eran películas sangrientas, no eran películas que tenían que ser sexuales, no eran películas que tenías que hacerlo todo muy visual para que pudiera tener más audiencia, ¿no? Eran películas que te dejaban ciertos mensajes que si nosotros analizamos las películas de antaño, como dijimos hace un momento, algunas vamos a ver que era mucho machismo, mucha sumisión,
muchas cosas que tal vez ahorita criticamos, ¿no? Eso reflejaba el México antiguo. Ahorita creo que las películas reflejan el caos en el que se encuentra el mundo, ¿no? Y la descomposición de la sociedad. Sí, claro. Sí, porque ahorita para que tú puedas ver una película ya no te interesa que nada más te haga reír, te interesa que esté guapo el actor, la actriz, te interesa que si hay desnudos, te interesa que haya violencia, te interesa que haya terror, pero de sangre. Entonces, son cosas que antes tal vez no te interesaba. Sí había inseguridad, pero creo que no era tan conocida porque no había las redes sociales. Pero ahorita, además de que tenemos la inseguridad, además que tenemos muchas cosas que nos hacen daño, verlo, escucharlo, sin contar las canciones, pero imagínate que las películas, pues también no solamente ya lo estamos viendo en la vida real, en las noticias, en las redes sociales, sino también en las películas estamos viendo tanta destrucción, yo creo que al mundo. Y hablo de destrucción, no de las películas que te dejan un mensaje que, por ejemplo, que si no cuidamos el planeta, lo que está pasando, de que si los terremotos, que si cuando hacen películas biográficas, o sea, eso sí es bueno saberlo, ¿no? Aunque haya destrucción, pero sabes que la destrucción es por todo lo que hemos hecho, ¿no? Eso sí me parece bien, pero ahorita las películas, estar viendo que si de zombies, que si te comen la cabeza, que si te la arrancan, que si la sangre, o sea, eso ya es demasiado lo que vemos todos los días como para encima nada más fijarnos en ese tipo de películas y no dejar que nuestra mente se ría, que nuestra mente pues se divierta con chistes, como dijiste, blancos. Y pues para retomar esto del cine mexicano de oro, porque todavía estamos en esta época, en la época de oro, ¿qué te parecen las películas de Tintán? Tintán, así como Cantinflas, creo que son de los mejores cómicos que ha tenido México a nivel nacional y obviamente mundial. ¿Cuál es tu preferida de las películas de Tintán? Pues realmente de Tintán sí las vi, pero como tenía un sentido del humor un poquito mamoncín, no era como que mi preferido, ¿eh? Yo sí prefería mil veces Cantinflas, sí las disfrutaba, pero no retengo en mi memoria una película de Tintán, o sea, un nombre de una película de Tintán. Recuerdo, creo que una donde él era como, no sé cómo decirlo, pero era así como el de Pedro Navajas, no sé cómo decirlo, era así como de Como la un mafia. pachuco, sí, porque Ándale, esa del Pachuco. De hecho, creo que hay una canción que se refieren justo a él y ponen imágenes de él cuando mencionan al Pachuco. Ándale, esa. Creo que así como que me medio recordé esa, ¿eh? Pero no era así como que no era muy fan de Tintán. Sí me gustaba, sí lo veía, pero no eran películas que yo pudiera repetir, por ejemplo. a mí las que me gustan de Tintán, como dices tú, no recuerdo exactamente los nombres, pero cuando salía con la Vitola, que creo que era como que su compañera de película, no como que fuera la protagonista bonita y buena del personaje, sino era como la chistosa, como la que le daba ese toque chistoso a la vitola, ¿no? Porque en realidad, pues no era tan agraciada, pero sí era muy, muy, muy chistosa. Y figúrate, has dicho algo, que a mí me gustaría recalcar dentro de esta época del cine de oro. Hace un rato mencionaste que las temáticas eran como de dramáticas y retratando la sociedad que se vivía en ese momento. Después hay una temporada del cine de oro donde son lo de los charros que ya mencionamos, ¿no? Esas películas de donde salía Pedro Infante y Jorge Negrete y Luis Aguilar que salían de charros. Esa fue como que otra temporada que era como que lo que estaba de moda. Y ahorita acabas de mencionar las películas de los pachucos. También es como otra temporada, como que también se puso de moda esta temática de los pachucos. Me imagino
que para darle ese toque como cómico es que Tintán hacía este tipo de películas, porque además no sé si te acuerdas que había un actor que siempre la hacía de malo, que tenía su pelito rizado, tenía tiene como un apellido extranjero. Ese siempre salía como de gángster. Entonces también es otra temporada del cine mexicano, las de temática de gángsters. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Estoy tratando de recordar y quién es aparte el actor, porque no, el único que se me ocurre así con cara de malote es Pedro Armendáriz o Pedro Armendáriz hijo tal vez, ¿no? Pero no recuerdo quién podría ser ese de gángster. Permíteme tantito, ahorita te lo busco. Ay, ¿cómo se llama? Películas de gángster mexicanas del cine de oro. El actor se llama Wolf Rubinsky. Rubinsky. Ese señor salía de malo en todas las películas de blanco y negro, siempre era el gángster, el ratero, el malo, No sé si tú llegaste a ver las del género de terror, entre comillas, donde salía el vampiro. ¿Tú llegaste a ver esas películas de vampiro donde este actor que era como muy flaco, de cara chupada, como canoso, que siempre salía de vampiro? Sí, sí las llegué a ver, era como que el terror de esa época. Sí, sí las llegué a ver, no recuerdo así mucho la trama ni la película, pero sí, ahorita que lo mencionaste, te digo, es que mi memoria, tú me vas diciendo las cosas y empiezo a mi ratoncito allá, ¿no? Pero sí, sí es cierto, no me acordaba de esas, pero cómo no, claro que sí me acuerdo. Ese actor se llama Germán Robles y fue como que siempre le dieron esos papeles así de como de el misterioso, el vampiro, y la verdad a mí esas películas sí me encantaban. Las dramáticas, esas de las viejas lloronas, esas no, pero la de la Llorona sí. No sé si llegaste a ver esa película de La Llorona. Esa. Ay, mis hijos, cómo no, claro. Sí, esa película a mí me encantó porque además, pues como que sí tenía sus efectos especiales, pero si lo ves ahorita, la verdad hasta te da risa porque ves los hilitos de el murciélago como de plástico que se mueve y ves los hilitos, no sé si te has fijado. Claro que sí, pero en ese entonces creo que no te fijabas en eso, sino nada más en el trama, ¿no? Bueno, pero antes, pero ahorita si ves las películas, sí te fijas en los efectos especiales, ¿no? Ah, sí, claro, te digo que antes no observabas eso, pero ahorita sí, y si te pusieran ahorita una película o hicieran una película como antes, obviamente la criticaríamos al 1000%. Sí, claro, porque aparte estaba como muy chistoso. ¿O qué tal las transformaciones de los hombres lobo? O sea, Sí, 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 en las películas, ¿sabes de quién? Del santo y todo eso, el santo contra las momias de Guanajuato. Fíjate que cuando yo vi esa película del santo y las momias, recuerdo que cuando yo vi esas películas, yo imaginaba que las momias eran las que estaban envueltas en vendas. Y cuando yo conocí por primera vez las momias de Guanajuato, dije, ay, no, aquí me engañaron, no son así las momias. Claro que las del santo sí eran más similares a las actuales de las momias de Guanajuato, ¿no? Pero como que en ese entonces las momias eran así, como que las egipcias, así eran como que las momias. Pero sí, claro que sí recuerdo esas películas del santo. sí, cuando las del santo, creo que de las primeras que salieron del santo que eran en blanco y negro, si mal no recuerdo, la primerita fue el santo contra las mujeres vampiro. Y entonces salían estas actrices de la época con sus peinados ya como tipo setenteros, como que de esa época, con esos maquillajes así exagerados, pero con sus dientes de vampiras. Esa película, la verdad, está buena porque volvemos a lo mismo, son entretenidas. Y ahorita a nuestra edad, pues si te fijas en esos detalles de los efectos especiales que hacían en aquel momento, que tú dices, pues
se las tenían que ingeniar para poder dar esos efectos. Y la verdad que en aquel momento, pues sí eran como de terror. Y no sé si habían otras de terror. ¿Tú te acuerdas de alguna otra? Así de terror, no me acuerdo. De lo que viene a mi mente, ¿te acuerdas la que hizo la de Pulgarcito? Había una película con ese actor, si no me equivoco, que tenía que ver algo así como de terror, pero no recuerdo cuál. Yo creo que esas son de las últimas películas del cine de oro en blanco y negro. Las del Santo son de las que recuerdo. Y ya de ahí, pues me acuerdo de las películas que veía en la infancia, más actuales, las de Pulgarcito y los monstruos. El Pulgarcito y Caperucita contra no sé quién. ¿Tú te acuerdas de esas? Ándale. Sí, son de las que vienen a mi mente, que es que te dije de Pulgarcito, porque yo me acuerdo que había hecho algo así como de terror, pero no recordaba exactamente. Sí, 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 son esas, son esas. Había un gigante, si no me equivoco, también, ¿no? Era el ogro, no el gigante, el ogro. Las películas estas de El gato con botas, que también salía el ogro. No sé si tú llegaste a ver esas. Eran como de cuentos infantiles mexicanas. Pero ahorita que dijiste el ogro, me acordé algo del lobo. Era creo que entonces Caperucita y el lobo. Y el zorrillito. Ándale, ¿qué pasó? Sí, me acuerdo. Lobo, ¿qué pasó, lobito? Sí, Es sí, sí. exactamente. Fíjate que esas películas están bonitas porque también son inocentes y también están creativas porque si tú te fijas, pues que las máscaras, los vestuarios, las escenografías, las locaciones, que yo a veces veía esas películas y yo decía, ay, ¿dónde lo habrán hecho? ¿Será que lo hicieron en Chapultepec? ¿Será que lo hicieron ahí en los bosques de la Marquesa? O sea, como que me ponía yo a imaginar en dónde habían filmado esas películas, porque aparecían unos bosques muy bonitos, sobre todo en estas películas donde salía la hada madrina y donde se supone que va caminando la caperucita roja. También eso es algo que a mí me gusta ver de las películas antiguas, las locaciones, porque obviamente al día de hoy, pues no se parecen nada. Pues, por ejemplo, ver las películas cuando te ponen el Zócalo de la Ciudad de México y ves los autos antiguos de estos grandotes que ves circulando, incluso el Zócalo de aquel momento no es igual al Zócalo de ahorita, ni las calles, los vestuarios de la gente. Eso a mí me gusta ver de las películas, aunque la trama, pues sí, a veces están medias feas, ¿no? Porque como decimos, las que trataban de los temas sociales y dramáticos, pues no me encanta tanto, pero sí ver la película porque ves como lo de antes, es como si estuvieras en una cápsula del tiempo y entonces recuerdas esos tiempos. Fíjate, amiga, que tú veías las locaciones, los árboles, el bosque y demás, y yo veía los charros. Mi papá siempre me cuenta una anécdota que veíamos las películas así de charros, dos tipos de cuidado, ¿no? Pedro Infante y Jorge Negrete. Y yo cuando veía los charros le decía a mi papá que yo quería un charro, ¿no? Y en una ocasión que fuimos a su tierra, mi papá es de Jalisco, fuimos a su tierra y pasó un charro en su nave, o sea, en su caballo. Y le dije, papá, cómpramelo. Estaba yo chavita, ¿no? Pero pues, como me... Ay, Jesús, perdón, amiga, pero está lloviendo aquí a cántaros y tengo miedo, amiga. Después de escuchar las películas de terror, ya me dio miedo. Ah, te decía, o sea, me gustaban mucho los charros, muchísimo los charros, creo que porque tengo sangre de Jalisco, pero siempre que veía los charros yo le decía a mi papá que me lo comprara. Esa es su anécdota de mi papá, que no lo olvida. Yo quisiera olvidarlo, pero él no lo olvida. Cuando los hombres se podían comparar. Ah, no, ¿verdad? Pues a mí las películas de charro, como te digo, no me encantan porque siempre son como machistas. No me encanta. Sin embargo, fíjate que en esas partes de las películas donde cantaban, sí me gustaba verlo, porque creo que
yo era demasiado observadora y así como estaba ya escuchando el charro cantar, también observaba lo que había alrededor, que por ejemplo casi siempre cantaban en las cantinas, no sé si te acuerdas, y siempre había ese personaje del cantinero que está limpiando los vasos toda la vida. El cantinero estaba limpiando los vasos y servía como que su caballito de tequila al charro que llegaba así como que, dame dos, dame uno doble, no sé qué. Regresando otra vez a los temas infantiles, ya de las películas a color, no sé si tú llegaste a ver a Chabelo, Chabelo cuando sus inicios, cuando era Chabelo. Sí, claro. De hecho, Chabelo también hizo películas de terror. No recuerdo con cuál, con quién, más bien qué personaje, si era el lobo, si eran las momias, si era qué, pero Chabelo también hizo películas de terror y claro que sí, o sea, Chabelo, creo que Chabelo representa mucho de nuestra niñez porque hasta sus últimas participaciones fue de niño y su voz siempre fue de niño, entonces yo a Chabelo lo veo como un niño grandote y claro que sí. Sí, de hecho, esa película que tú dices se llama Pepito y Chabelo contra los monstruos. Ándale, eso. O sea, yo sí vi muchísimo cine mexicano de antaño, porque como tú dices, no había prácticamente nada que hacer. Y en casa de mis abuelitos, que era donde yo viví hasta los 11 años, pues estaba prohibido, pero prohibido prender la televisión. Entonces, como antes se estilaba que en Campeche las casas tenían las puertas abiertas de par en par, las de la entrada, entonces yo me iba a meter a casa de mis vecinos. O sea, mi vecina, que era la que vivía allá, tenía como 15 o 20 nietos, casi todos de mi misma edad. Y entonces para entretenerlos, porque imagínate tener 20 chiquitos dentro de una casa. Entonces prendían la televisión, haz de cuenta que eso era una sala que era pues de tamaño regular, llena de chiquitos sentados en el piso viendo la televisión. Entonces, como se estilaba eso de que pues yo me iba a meter con los vecinos porque la puerta estaba abierta, pues por eso es que yo vi muchas películas de estas. Y ahí fue donde vi yo Chabelo, estas que te digo de los vampiros, también Capulina. Aunque fíjate que ahí sí, Capulina no me encanta. Así como a ti, Tintán no te encanta porque tiene como que su personaje es como muy mamila, pues para mí el mamila número uno es Capulina, el Capulina. Capulina con el otro que también, ay, qué horror, con Viruta y Capulina. ándale, Capulina y su patiño, ay no, horror. Es así, te juro que no las tolero. O sea, es el único actor mexicano cómico que nomás no paso. Yo tampoco, ¿eh? Lo que te digo, tenía un tipo de humor que no iba conmigo. Es más, no me acuerdo de su humor, pero yo recuerdo que no eran santos de mi devoción. En la casa de mis vecinos, como te digo, que ponían la televisión, pues ahí yo tenía que ver de todo. Entonces sí me chutaba yo las películas de Capulina, pero no me encantaban. El que sí me gustaba ver muchísimo era a este, que ya lo mencionaste, a Mauricio Garcés. Siento que su comedia, aunque en algunos puntos era como de doble sentido, como un poquito picante, ese sí me gustaba verlo, sí me daba risa. Fíjate, amiga, que tú ibas a casa de los vecinos a ver películas y yo más bien la tele se encendía para ver novelas. Yo viví una infancia de mucha telenovela, creo que por eso hay tanto drama familiar. Tengo prácticamente sin ver novelas desde que nació mi hija, que tiene pues 18 años que no veo novelas. Ibas con la abuelita y era la hora de la novela y te sentabas con ella porque efectivamente pues te cuidaba, entonces te sentabas con ella a ver novela. Ah, sí, también así era en casa de mis vecinos. Ellos veían desde la primera novela, que creo que era a las 4 o 5 de la tarde, hasta las 10 de la noche. Todas las novelas se las chutaban. Y los sábados y los domingos eran los días que ponían la televisión, el sábado en la mañana, que era cuando pasaban las películas, antes de que existiera Cablevisión en Campeche, porque ya cuando ellos contrataron Cablevisión, entonces yo ya empecé a ver otro tipo de películas. Sí, de hecho creo que las películas
como las de Pulgarcito y demás, si no me equivoco, había un horario a las 7 de la mañana, así como que los fines de semana, que veías las de Pulgarcito. Sí, o sea, qué bonitos recuerdos me estás trayendo a la mente, Ale. La verdad, ese tipo de cosas frescas no las tenía, pero sí se disfruta. Bueno, sí las disfruté mucho. Sí, ya te está gustando este programa porque estás recordando tu infancia. Ay, amiga, pues ahorita como unas 3 horas para recordarlo la mayor parte, porque de aquí que empieza mi ratoncito a dar vueltas, pues no lo tengo así fresco. Sí lo disfruté mucho y creo que ahorita que lo mencionas, sí estaría bien ver una peliculita de esas como para hacer tu comentario, así como cuando lees un libro y lo lees tiempo después y tu forma de vida ya cambió, tu forma de pensamiento también. Yo creo que igual las películas, claro, como tú dices, no vamos a comparar los efectos especiales del antes y el ahora, pero ver el contenido, o sea, ver qué tan inocentes éramos o eran las películas de esa época, ¿no? Fíjate que una de las películas que a mí me marcó, que igual ya es como de esta época, como de los años 60, o yo creo que como por los 70s, la película de El Triángulo de las Bermudas, que también era una película mexicana, donde era como que tenía un tinte como de suspenso, de terror, porque si mal no recuerdo, la trama es de un grupo como de amigos que se suben como a un yate y se van así como de viaje. No sé si van a ver el Triángulo de las Bermudas o se internan en el mar y casualmente salen por ahí. O sea, no lo sé, no me acuerdo, pero dentro de la tripulación había una niña y por alguna situación en el camarote donde estaba la niña aparece una muñeca y esa muñeca estaba como poseída. Entonces, la película tiene estos temas así como de suspenso y pues eso te daba miedo porque supuestamente la muñeca estaba endemoniada y como que influía sobre la chiquita. Y entonces el resto de los tripulantes pues también como que se asustaban por las cosas raras que pasaban, ¿no? Una de las escenas que me acuerdo muy bien es que en algún momento que se están acercando al Triángulo de las Bermudas, pasa como que de la nada en medio del mar salen unos loros que se van estrellando en las ventanas de este como tipo yate y caían como al piso, como muertos, o sabrá Dios. Pero era una película que yo me acuerdo que la vi ahí con mis vecinos y sí era como de terror, ¿no? Porque incluso, pues ya sabes, nunca falta el que, ¡ay, viene la parte de miedo! No sé qué, y te empiezan a fregar y, o sea, siempre hay uno que grita o que te mete miedo, ¿no? O que te agarra por la espalda. Entonces, yo creo que también estas películas me recuerdan esta parte bonita de la infancia donde convivías con las otras personas, con tus vecinos, con los niños de tu edad fuera de la escuela. Esa película, amiga, creo que sí me borraron el archivo de la memoria porque no la recuerdo, pero para nada, ¿eh? No se me hace así. O sea, el Triángulo de las Bermudas, sí he escuchado, sí he visto películas, pero siento que no mexicanas. Entonces, o igual y sí, estoy confundida, no sé. Como que el archivo fue removido, no, reset, L- no lo ubico. Lo que pasa que este tipo de películas ya no lo pasaban en los canales locales, sino como te comenté, cuando recién entra Cablevisión a Campeche, porque acuérdate que al principio pues solamente teníamos los canales de TV Azteca como de Televisa y no había más, o sea, cuando mucho tendríamos dos canales o tres. Y ya después cuando entra Cablevisión a Campeche, pues obviamente ya el abanico de opciones para ver canales de todo tipo, pues en uno de esos pasaban películas de estas mexicanas que eran como de todos los tiempos. Incluso yo ahí vi muchas películas de Vicente Fernández, que tampoco me cae bien, pero era lo que veían los vecinos. Entonces, ni modos, o sea, era o sentarme a ver lo que veían los vecinos o andaba yo de ociosa por ahí.
Y conociéndote, yo creo que por eso te llevaban a casa de los vecinos a ver películas. Después de estas películas, que la verdad vi muy pocas, como de las épocas de los 70s, 80s, a excepción de las de Mauricio Garcés, fíjate que después empezó como el declive del cine mexicano. Bueno, así lo entiendo, porque empezó una temporada de películas de ficheras, que ahí es donde la que protagonizaba esas películas era la Olga Brinskin, no sé si te acuerdas, la Carmelita Salinas, la Lin May, de ahí salieron esas actrices y esas como cabareteras. ¿Tú lograste ver alguna película de estas? Salía también Rafael Inclán, El Caballo. Sí las llegué a ver, pero que yo las tenga así en mi memoria, no. Pero sí ahorita que mencionas, porque cuando tú me hablaste de las películas así de cabareteras, yo decía, ¿qué películas eran esas? Sí me acuerdo ver el ambiente de cabaret, cómo salían bailando, cantando, sí recuerdo eso, pero no, no así como que muchísimo, pero sí recuerdo que ahí empezó ya como que la otra temporada del cine mexicano, ¿no? Y como tú dices, el declive, porque de ahí ya como que ya cambió mucho el tipo de películas que ya se veían. Sí, porque ya eran películas como más vulgarzonas, ¿no? De adultos. Ándale, o sea, como que ya no eran temas inocentes, sino como que ya eran los temas de borrachos, las que eran las cabareteras, el centro nocturno, o sea, ese tipo de cosas. Obviamente, pues eso ya no era apto para menores. Por eso yo sí recuerdo una que otra de la Carmelita Salinas, donde pues salía así como, pues la verdad esos personajes pues no muy gratos, ¿no? Sin embargo, sí era chistosa. Desde eso, como que tengo el recuerdo de que siempre hizo personajes como un poco grotescos y como muy populares, y por eso como que no me encanta. O sea, jamás ahorita ya en estos tiempos de que hizo novelas y de que, ay, mijita, y que le daban personajes así como de la señora buena, la mamá, la abuelita, o sea, como que ya no se lo creí porque yo sí recuerdo que cuando hacía las películas, pues los personajes, la verdad, eran así, pues un poco grotescos, ¿no? Y pues no sé si tengas alguna otra película que recuerdes de esta temporada ya más para acá. Por ejemplo, de Silvia Pinal. Todos ellos, como que eso lo recuerdo como la temporada del rock, Silvia Pinal, Enrique Guzmán, etcétera, ¿no? Y esas películas, fíjate que sí me gustaban, pero porque me gustaban porque había música y había baile, vamos a llamarlo, y pues son dos cosas que, pues que a mí me gustan, ¿no? Que disfruto, pero ya como que es otra temporada de otro tipo de películas ya del cine mexicano, ¿no? De los que nos hemos prácticamente enfocado. Pero ya algo que sí me gustaría comentar, ya se me olvidó. Creo que recordar es volver a vivir. A mí sí me gustaría ver una que otra película, tal vez no tan dramática, que pudiera recordarme más mi infancia, porque te digo que hay muchas cosas que yo tenía olvidadas y cuando tú mencionas de que yo me iba con los vecinos y a ver, pues empiezas a recordar también pues tu barrio, ¿no? Tus vecinos, y eso es también lo padre, ¿no? La verdad, Gaby, que este programa me ha gustado muchísimo porque he recordado, así como tú, mi infancia, pues lo que hacías de chica, ¿no? De cuando estaba sentada en el piso con tu refresco de cola y tu popote, tu refresco de cola de envase de cristal retornable y tus papitas. Y pues bueno, conviviendo con los vecinos, parece que lo estoy viendo la cara de niños a todos mis vecinos, que ahorita pues ya todos son hombres, ¿no? Con familia y toda la cosa. Pero bueno, creo que este recorrido por la historia de las películas, espero que a las Fabuladies también les haga recordar pues su infancia,
lo bonito que era nuestra infancia cuando éramos chicas. Y pues para las Fabuladies que no son como de nuestra edad, que están como por los 40, pues también invitarlas a ver cine mexicano de la época de oro, cine mexicano antiguo, o sea, de los 50, los 60, los 80. Bueno, de los 80 no tanto porque te digo que eran las películas de ficheras, pero habrá una que otra rescatable, ¿no? Nada más, pues es tan amplio el catálogo de películas, pues no se me viene a la mente. Y creo que a través del cine podemos visualizar esta línea del tiempo, de cómo empezamos y de lo que hay ahorita. Y yo creo que rescatar eso, Ale, los valores que nos dejó también nuestra infancia, ¿no? Bueno, los que tuvimos esa infancia, la comunidad, el horario para ver o convivir en familia con los vecinos, con los amigos, con los primitos, más bien con la familia, ¿no? Entonces, creo que eso es sin contar todo lo que hemos recordado, para mí eso es lo más valioso y lo más valioso de este episodio, que es justamente lo que vivimos en nuestra infancia, que no era tan maleada. Fuimos esa generación afortunada que jugamos en la calle, que nos bañamos en la lluvia, que convivimos con los vecinos. Incluso yo a veces me iba sola a la clase de baile o a la escuela porque pues me quedaba prácticamente a una cuadra, ¿no? Entonces me iba yo caminando, no como ahora que pues pues es difícil que los niños salgan solos a la calle. Pero bueno, Fabuladies, les agradecemos que nos hayan escuchado. Espero que les haya gustado este episodio donde recordamos el cine, recordamos actores, recordamos personajes y recordamos nuestra infancia y las cosas que vivimos y recordamos la inocencia que había en ese momento. Y pues, ¿qué te parece, Gaby, si dejamos la fabulifrase de esta semana? Que en esta ocasión a mí me gustaría cerrar con dos frases emblemáticas del cine de oro, del cine mexicano de antes. Y recuerden, Fabuladies, yo soy quien soy y no me parezco a Naiden, porque cuando el tecolote canta, el indio muere. Nos vemos, Fabuladies. Bye, bye. Adiós, Fabuladies. Adiós, Fabuliboys. No, hombre, me recuerda cada cosa, que si las comenta, nos llevábamos otra media hora.